Buenas a todos, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias por estar ahí una vez más, recién llegado de Estados Unidos. Y antes de empezar, quiero deciros que si viajáis a Estados Unidos, lo hagáis con una compañía europea. Las americanas, yo he viajado con American Airlines y ¿sabéis lo que pasa? Que en Estados Unidos viajar en avión es como viajar en autobús aquí, tiene muy poco glamour. Y todo es como muy, y que me perdone la expresión, como muy cutre, todo muy cutre. Y los aviones, yo no sé, a mí me parecen mucho más viejos que los que usa Iberia o Lufthansa o estas compañías. Nada, dejaros el recadito. Intentad viajar con compañías europeas si vais para allá, y si vais hacia el otro lado, hacia Asia, pues las compañías del Golfo, que son todas súper nuevas. Y nada, y Antonio, hoy vamos de los fantasmas de Peco Bagnaia, ¿no? Sí, bueno, este titular es a raíz de la nueva caída de Pecco Bagnaia. Llevamos tres carreras normales sin contar las carreras de sprint, y en tres carreras se ha caído dos veces, las dos de forma consecutiva, y las dos aparentemente por fallo suyo, ¿no? Él ya admitió que en Argentina se había caído por un error suyo, porque dice que en lluvia si te caes por tu culpa, y aquí se ha vuelto a caer, creemos que también por un error suyo, y no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Entonces tenemos unos datos demoledores para Bagnaia. Y esto es otra vez volver al año pasado, cuando se caía una y otra vez. Hemos encontrado Claro. un patrón repetitivo en cada una de sus caídas y las vamos a ir ilustrando, porque os voy a dar un dato, ¿no? En los últimos 18 grandes premios ha ganado en 8 ocasiones, ha sido tercero 2 veces, una novena posición, que fue la que le dio el título, y se ha caído en 6 ocasiones. O sea, en los últimos 18 grandes premios se ha caído una de cada 3 carreras. Eso en un campeón del mundo es muchísimo. Uno de cada Y tres, una de caramba, cada tres. Hay está que decir fuerte. una cosa, Peco es un piloto muy completo, hace buena salida, hace bien normalmente la primera curva, remonta bien cuando sale mal, adelanta bien con facilidad, tiene una moto, hace un binomio con su moto súper ganadora, es bueno en mitad de la curva, es bueno acelerando, es muy bueno frenando, muy completo. Así que lo único que podemos decir es que el propio enemigo de Pecco Bagnaia es él mismo. Y esto Hay es lo que que estamos decir, viendo. perdón, Antonio, hay que decir que ayer, después de la carrera, Peco decía que no sabía por qué se había caído, y creo que he leído, porque yo no estaba en la rueda de prensa de Peco, he leído que decía 100% no ha sido culpa mía. Hmm. Y después también dijo una cosa como muy poco misteriosa. Dice, estamos usando demasiados filtros y entonces el piloto pierde la información que tiene con la rueda delantera. O sea, y a mí no lo sé, esto me sonó como electrónica o algo así. El caso es que él estaba convencido, o así lo dijo, que, que el error no había sido suyo. El error suyo, pero a lo mejor llevado por alguna configuración de la moto, por algo. Entonces, hombre, la frustración era, no había más que ver. Me imagino que habéis visto la foto de Peco apoyado en los neumáticos, ¿verdad? Detrás de la escapatoria, como pensando lo que había pasado. Y, y he hablado con Italia antes de empezar este vídeo a ver si había habido novedades, porque esas declaraciones de Peco son bastante llamativas, o fueron bastante llamativas, especialmente porque al final, ok, que hay demasiados filtros, pero es que hay otras 7 motos como la suya, ¿verdad? O sea, eso desmonta Sí. un poco su argumento. De todas formas, han revisado la telemetría en Italia y se han dado cuenta que él llevaba, ¿sabéis cuánto? 30 centímetros fuera de la trayectoria. 30 centímetros, que es una, a ver, sí, una cosa así. Este, esta diferencia fue la que le llevó al suelo, 30 centímetros. Entonces, según Ducati, no hubo tales filtros, sino que fue un error suyo. Y de hecho me parece, perdona Antonio, que lo comentamos ayer, que Rins dijo que Peco estaba yendo muy deprisa y que le llevaba con el gancho. Que si llega a tirar un par de vueltas más, se quedaba.
O sea que iba forzando la máquina, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora en tu análisis, como es algo bastante Sí, común. como has puesto, has dicho ya esto, hay una foto ahí que se llama comparación, ¿la ves? Comparación. Sí, un segundo. Segundo. Bueno, sigue contando mientras la busco. Sí, bueno, lo que he hecho en la foto de comparación, he querido ver exactamente eso que acabas de comentar, si él estaba fuera de su trazada habitual. He cogido todas las vueltas que fue dando antes de que se cayera, viendo por dónde estaba pasando, ¿no? Con la vista del helicóptero. El problema que tenemos en este circuito es que justamente él se cae al comienzo a la entrada de la curva 2. En la curva 1 está la bandera gigante de los Estados Unidos y el cámara, por tener una toma espectacular, cada vuelta se colocaba detrás. El cámara me refiero al del helicóptero, al que hacía la toma del helicóptero. Entonces él se colocaba detrás de la bandera para sacar la visión y que se viera una vez detrás de la bandera que aparecieron los pilotos. Entonces la curva 2 no la cogía siempre bien y sobre todo no la cogía siempre del mismo ángulo, con lo cual es difícil de compararla. Pero sí que he conseguido encontrar una toma, varias tomas, y me he quedado con una de ellas, la más representativa, de lo que era cuando daba una vuelta antes de la caída, ¿no? Y otra que sí está la de la caída, de milagro, porque lo enfocan en el último momento, y se ve, aquí arriba tenemos una vuelta, es justamente la vuelta que dan antes, y abajo se ve la vuelta que dan, en la que se cae. He parado justamente el fotograma en el que Peco ya pierde la rueda delantera, y arriba está parado en el mismo sitio, solo que en la foto número 1 está el helicóptero está un poco más atrás. El helicóptero no son como las cámaras fijas que siempre están en el mismo sitio, con lo cual el helicóptero al ir girando pues lo toma las imágenes desde un distinto ángulo y de una distinta distancia. Pero aquí más o menos podéis ver, se puede apreciar esos 30 centímetros, es muy difícil de ver una foto así, pero que si podéis apreciar, si os dais cuenta, la parte de arriba, si hacéis una línea perpendicular a Peco Bagnaia desde el piano de abajo hasta el piano de arriba, veis que él está más o menos a un tercio del asfalto y por arriba le quedan 2 tercios. Mientras que si veis la foto de abajo, él está más en medio de la pista, está más fuera de lo que se ve en la foto de arriba. Sí, Y pero Antonio, perdona, pero también se ve a Alex Rins en una posición diferente, ¿no? sí, eso es lo que a continuación iba a decir. He estado viendo todo esto y aunque, por ejemplo, en la foto número 2, que es la que se cae Peco, vemos a Ring arriba, o sea, a Ring a la izquierda, que por eso he querido sacar los dos, lo vemos que él está pisando casi pisando el piano de arriba, ¿no? Que esto es un poco lo que le pasó, por ejemplo, en Moto 3 a Iván Ortolano, que se subió muy por ahí, por esa parte del piano. Pero, y esta misma trazada, o sea, es como que el Ring va siguiendo la trazada de Peco, porque luego sí que, no lo tengo aquí, pero sí que he estado viendo el fotograma, y Ring pasa exactamente por el sitio donde se está cayendo Peco. O sea, Ah, Ring hace sí, la misma línea, sí. Lo he ido mirando y sale. Igual que arriba es como que van siguiendo las trazadas, ¿no? sí, Pero bueno, sí, sí. simplemente quería mostraros esto para que viéramos que sí que a simple vista, difícil de apreciar por la diferencia de tomas, pero sí que podemos, si hacemos una interpolación de la distancia a la que están los asfaltos por arriba, lo que queda libre y lo que queda por debajo, sí que se puede apreciar que está ligeramente, arriba está más hacia el ápice de la curva y arriba está más fuera de la línea. Claro, porque en la foto 1, la anterior a la caída, a partir de ahí se supone que Peco se va acercando a la cuerda interior. Sí, claro, ellos llegan a tocar el ápice de la curva 2. Tocan la cuerda por dentro y en la curva 2 todavía él no ha empezado a girar, o sea, todavía la cuerda está muy lejos, ¿verdad? Aquí esta curva, os recuerdo, ¿no? Tenemos la primera curva que hay en subida y bajamos hacia la segunda. Ahí hacen pam pam, colocan segunda, tercera, pasan de la segunda, mejor dicho, y meten tercera directamente porque enseguida están girando hacia la curva, hacia el lado derecho y tienen que ir con el gas muy suave. Aquí van, como se dice, a pelo de gas. Muy bien. Bueno, sigamos con tu... Bueno, lo que he hecho ha sido, me he ido rebobinando hasta el momento donde empiezan los problemas de Peco. Y me he rebobinado, vamos a poner una tabla que he sacado, me he rebobinado al año 2020. ¿No? Os recuerdo que en el año 2020, año de pandemia, Van Naya ya al principio, en las carreras de Jerez, él lo estaba haciendo muy bien. De hecho, iba a conseguir su primer podio, pero la Ducati, por el tema del calor que hizo en Jerez en el mes de julio, me parece que fue, se rompió y se quedó sin la posibilidad de aquel podio. Después, en Breno, tuvo una lesión y estuvo durante parte del campeonato 2020 fuera
fuera de las carreras, y luego volvió nuevamente muy fuerte. Hizo su primer podio, os recuerdo, aquel año se corrió 2 veces en Misano. Aquí arriba en 2020 vemos que tengo de la 1 a la 9 carreras, ¿no? Porque lo que he hecho ha sido, me he quedado con las 50 últimas carreras de Pecco Bagnaia, que representan desde que la carrera aquella de Misano en 2020 hasta la última de la América, han sido 50 grandes premios. En estos 50 grandes premios voy a explicar todo lo que ha ido ocurriendo. Él vuelve a las carreras y consigue su primer podio en la República de San Marino, en el Gran Premio de la República de San Marino, como en Misano, ¿no? Consigue aquella segunda posición. Por detrás, Esto estamos hablando del 2020. 2020, sí, en Eso 2020. es. Esa carrera la hace por detrás de Franco Morbidelli y luego llegamos a la segunda carrera. Otra vez en Misano, una semana después vuelven a correr en Misano y en esta carrera él iba primero, por primera vez iba liderando una carrera y cuando parecía que ya iba a conseguir la victoria o que lo tenía bien para ganar, llega y se cae en solitario. En la primera, no me acuerdo cómo se llama la curva, bueno, estamos hablando en la curva que sale a la recta de atrás de Misano, en esa curva de izquierda, él llega ahí y de buena primera se cae. En aquel momento él dijo, pon ahora la foto que tengo de la primera, que se llama 01 Misano. Bueno, esta es una imagen de la caída, se cayó en mitad de la curva. Las caídas son Digamos, indiferentes. recordando que aquí él era piloto del Team Pramac, Sí, como se ve por el moto. ya se había anunciado que que ya iba a ser piloto oficial de Ducati al año siguiente. Eso ya se sabía en este momento, ya estaba firmado. Pero bueno, en esta carrera llega la primera vez que él se cae, ¿no? Bueno, era la primera vez que lideraba una prueba de MotoGP. Pero ¿qué pasó en esta carrera? Lo único que cambió durante la carrera de las vueltas anteriores a esta vuelta fue que era por segundo giro consecutivo, Maverick Viñales, que venía por detrás, le estaba recortando la distancia. Muy poco, pero ya le estaba recortando. Eso hizo que Bagnaia se cayera. O sea, bueno, eso hizo. Bagnaia se cayó, él dijo que se cayó porque pilló un tiro-off. No es que él viese que había un tiro, sino que él supuso que como la caída fue muy limpia y no le encontraba explicación, dijo que él con la rueda delantera pilló un tiro-off y se fue al suelo. Los tiros son los plastiquitos estos que, de hecho, en la foto que tiene detrás vecino, que es una foto de Bagnaia, se ve perfectamente el plastiquito este. Este plastiquito sale volando y puede ir a cualquier parte del circuito, pero no tiene mucho sentido que un tiro estuviera justamente en la curva antes de la recta, porque ellos, para quitarse el tiro, lo usan ya cuando ya están totalmente acoplados en la recta, ahí es cuando tienen más libertad para quitarse y coger con la mano izquierda para no soltar el gas, se quitan el tiro y lo sueltan. Muy difícil que llegar hasta la primera curva, ¿no? Y muy difícil que por detrás, que hace ya rato dejaron la recta de meta muy atrás, que llegara un tiro off ahí. Pero bueno, fue una excusa que puso en esa primera caída. Para mí, ¿qué había pasado? Ya había hecho su primer podio. Ese primer podio coincidió que era la primera victoria de Franco Morbidelli, un piloto amigo, pero dentro de la academia, y un piloto que se esperaba que ganara Pecco antes que Morbidelli. Morbidelli como que resolvió su papeleta, un piloto que no se esperaba que ganase en este 2020 y llegó y ganó aquella carrera. Él quedó segundo, esperaba ganar en esta carrera y cuando vio que Viñales se le estaba acercando, para mí, fruto de esa presión, cometió un error. Vale, venga. Vale, 2020 nos olvidamos ya un poco porque aunque él se cae varias veces, es un poco desastroso. Las caídas no tienen sentido, no iba adelante en ningún momento. De hecho, a partir de aquí entró en una crisis de resultados que cambiaría cuando llega 2021 como piloto oficial. Sí, aquí a la derecha tienes 4 columnas, que son Sí, lo voy a explicar. En la primera columna tengo las primeras posiciones que fue consiguiendo, que ha ido consiguiendo en cada temporada, ¿no? Vemos que en las total ha conseguido victorias. las victorias, sí. Vale, La C, que es la siguiente columna, son las caídas que ha tenido cada año. Y luego tengo otras dos columnas que he puesto C primero, que son las caídas que él ha tenido cuando iba en primera posición. vale, Caída en solitario, sin culpa ninguna. Y luego la CP, quiero decir las caídas con presión. Las vale. 9 caídas que yo considero que han sido fruto de la presión. Y las vamos a ir explicando una a una y vais a entender que siempre detrás de una 9 de 12. 9, sí, porque dentro de esas son 9 con presión. Luego hay una una caída que él no tiene la culpa ninguna, que es 2022 en Cataluña, ¿no? Que lo tira Nakagami. Esa caída, pues, bueno, se ve involucrado en esa caída y él no tiene culpa alguna. Y las otras dos caídas, bueno, fueron caídas intrascendentes, que son sobre todo la de la quinta carrera y su séptima carrera en 2020, ¿no? De la tabla que he hecho aquí, ¿no? Si nos vamos ya a 2021, tenemos el primer error que se repite y ocurre otra vez en Misano. Pon la foto
que es la número que la he titulado 02 y pone Misano también. No, no, esta es Italia. Ah, espérate, no, es que estaba antes, claro. Esta caída. A ver, perdona, pon un momento la tabla otra vez. Antonio, vete despacito, Sí, por porque eso es si que no, quiero ir a por ver, orden. Ah, perfecto, sí, claro, es esta. Pon esa foto, la de Mugello. huyelo. En Mugello, la caída, esta Sí, que estamos viendo, esta caída, él iba primero, es una caída a comienzo de carrera, y os cuento un poco qué pasa. Se esperaba que Pecco hiciera algo más de lo que estaba haciendo esa temporada. Que se esperaba todavía que estaba buscando aún su primera victoria en grandes premios, y no llegaba. Si ya había ganado Miller, eh, y todo el mundo en Italia le estaba presionando porque todos le daban como vencedor. Había sido el más rápido en entrenamiento, tenía el mejor ritmo, era el mejor. Y para mí que toda esa presión le pudo, y en la carrera tomó la primera posición muy rápido. Aquí estamos viendo que esta es una de las curvas más difíciles de todo el campeonato, que son las curvas de las rabiatas, curvas a mucha velocidad, donde hay que ser muy preciso con la trazada, y aquí cometió un error y se fue al suelo, yendo en primera. Era la segunda vez que, yendo en primera posición, se caía. La siguiente carrera donde comete un error ahora sí, es en Misano. Eh, en, Como motivo de la perdona, segunda Antonio, carrera de... perdona, aquí Sí, estamos en el 21. Después sí, de la caída de Italia, le hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreras sin caerse. sí, pero fíjate las Siete, no, posiciones que no, hace. 7, 8, 9 carreras sin caerse, ¿no? Sí, claro. eh, en la carrera de Mugello, de hecho, él dijo una cosa, dijo que la excusa que él puso en aquel momento de esa caída fue porque le habían hecho guardar un minuto de silencio por la muerte de Dupasquier, que había sido esa misma mañana, había fallecido, y que eso hizo que los pilotos salieran desconcentrados. Esa fue la excusa que puso Pecco Sí, en es ese verdad, me momento. acuerdo, sí, la explicación. Sí, la explicación que puso, ¿no? Bueno, entonces tampoco se le dio mucha trascendencia a esa caída. Vale, Pero sí que luego empezamos otra vez, él empieza una serie de resultados que no eran muy acordes con lo que se esperaba, pero ya sí que es verdad que llega a su primera victoria en Aragón luchando contra Marc Márquez en un circuito en el que Aragón muy fuerte. Márquez siempre ha sido fuerte en Aragón, siempre ha sido muy competitivo y muy rápido, pero Bagnaia le gana la carrera. Encima todo no es una carrera más, sino que le gana eh, resistiendo a todas las embestidas a las que Márquez le sometió en esa última vuelta. Con lo cual parecía que ya Pecco por fin había conseguido su primera victoria en MotoGP, y encima todo no había sido una victoria cualquiera, había sido frente al mejor de todos en un circuito que le iba bien al otro. Luego llegamos a Misano y vuelve a ganar, con lo cual era un poco de ya está, ya se ha liberado de esa primera presión, de la presión de la primera victoria, y ya estamos viendo al Pecco con los resultados que se esperaban de él. En Estados Unidos termina tercero, primero fue Márquez, y llegamos otra vez al circuito de Misano con motivo de la carrera de Emilia Romana. Allí en este año 2021 él estaba en plena lucha, o sea, con estos últimos resultados, primero en Aragón, primero en en Misano, tercero en Estados Unidos, él se mete de nuevo en la lucha por el título contra Fabio Quartararo. No lo tenía muy fácil, pero sí que por lo menos estaba ahí intentando retrasar lo máximo posible el título del francés. Y aquí en Emilia Romana, él iba primero, iba muy destacado, bueno, muy destacado no, él iba primero, iba con mucha velocidad, parecía que iba a repetir victoria, como hizo 2 carreras antes en el mismo circuito. Y si pones la foto de esta foto, pues bueno, de buena primera se va al suelo. ¿Qué pasa en esta carrera? No era capaz, cada vez tenía más cerca a Marc Márquez, no era capaz de despegarse de Márquez. Si os dais cuenta, en el último paso, así por un tramo cronometrado, había 8 décimas simple de diferencia, y era una diferencia de menos de un segundo, que sabes que siempre tienes constantemente al piloto detrás. Y sabes que tienes detrás, quedaban solo 5 vueltas para el final, sabes que Márquez lo va a intentar seguro sobre toda esa distancia, no se va a rendir, y al final él vuelve a cometer un error yendo primero y se va al suelo. Tercera caída yendo en primera posición. Y para mí, otra vez fruto de la presión a la que fue sometido. Después, él termina la temporada 2021 de forma magistral, vuelve a conseguir 2 victorias. En ese año tiene 4 victorias, 2 caídas. De esas 2 caídas, las dos yendo en primera posición y las 2 sometido a presión. Ya nos vamos al año de su título. Y aquí ya es no hay, en 2022 se producen un total de 5 caídas, 4 de ellas claramente sometido a presión. Ninguna yendo ya primero,
pero todas ellas sometidas a presión. Si ponemos la imagen de la primera caída de 2022 en Qatar, explicamos un poco cómo ocurre. En esta carrera, en esta caída, se ve justamente esto es final de meta de Qatar, él intenta apurar la frenada más, se cae al suelo y aquí en piloto tiene ahí que se lleva por delante a Jorge Martín. Saco esta imagen para que se vea un poco quién va por delante de él. Ya estaba Enea Bastianini, iba por delante de ellos dos. Teníamos a Enea Bastianini tercero y nada, y él estaba luchando aquí con Jorge Martín. Entonces él veía que Bastianini iba a quedar por delante suya y que Martín lo estaba haciendo mejor que él. Ante la impotencia de eso, él que normalmente no comete esta serie de errores, comete este error, se va al suelo y se lleva por delante a Martín. Hay que también decir en su defensa que era con todo el tema de lo que pasó el año pasado con la moto y todo esto, y que la verdad que todavía no la tenía muy por la mano, ¿no? Pero fue un error suyo y encima todo llevándose a otro piloto por delante. Si seguimos con la trayectoria del año pasado, una caída que fue muy lamentable, que es la de Francia, ¿no? En esta caída, él iba primero, parecía que la victoria la tenía a su alcance, pero por detrás, en las típicas carreras que venía haciendo Enea Bastianini, venía en continua remontada. Bastianini llega a él, lo adelanta y Pecco, aunque sabía que no tenía la velocidad que tenía Enea, todavía quedaban 7 vueltas para el final y él intenta hacer todo lo posible por retener a Enea. Llega a esta frenada y se equivoca y se va largo. Un error, o sea, ya directamente ya había cometido un error, pero aquí no quedaría la cosa. Pon la siguiente imagen. Fijaros que estamos hablando de 7 vueltas para el final. Fijaros en esta imagen, estamos viendo aquí a Fabio Quartararo desde la moto de Aleix Espargaró y a la derecha de la pantalla veis ya en el suelo allá a Pecco. Es que he sacado esta imagen porque queríais que viera que estamos hablando de la misma vuelta, seguían quedando 7 vueltas para el final. Todavía aquí el marcador, lógicamente, pone a Enea Bastianini primero y segundo, y bueno, en el otro ponía Enea Bastianini y segundo Bagnaia, ¿no? Cuando se va al suelo. Esta es la curva de entrada en meta. Entre el error que había cometido Pecco, Enea se le había escapado casi este segundo. Pecco ya se daba cuenta que no iba a poder hacer nada con Enea y se dedica a vigilar a los que venían por detrás. Aquí justamente en esta curva, él mira hacia atrás y al mirar hacia atrás, cuando mira adelante, ya se encuentra que estaba en el suelo. Otro error puro y puro de Pecco Bagnaia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ocurrido aquí? Pues que Enea, un piloto que con una moto del año anterior, un piloto que no debería estar ganando carrera, le estaba ganando la que era su tercera carrera de la temporada. Luego, seguimos con el año 2022. Después de esta carrera de Francia, él gana en Italia, en Cataluña cae, pero no es por culpa suya, es por lo que hemos comentado antes de que Nakagami se lo lleva a final en la salida, se lo lleva por delante, y llegamos a Alemania. En Alemania, él era el piloto más rápido durante todo el entrenamiento, el piloto que mejor ritmo tenía, lo tenía todo muy bien para seguir consiguiendo victorias. Pero ¿qué ocurre en la salida? Quartararo hace una salida mejor que la suya, se coloca primero y encima todo empieza a mostrar un ritmo Quartararo que no se le que no se espera, no es que no se lo hubiera visto durante todo el fin de semana, pero sí que Bagnaia no lo esperaba. Pon la imagen de Alemania y mira una cosa significativa. Estamos en la vuelta 4 de 30. En Alemania es un circuito pequeño donde se gira muchas vueltas comparado con las 20 de Estados Unidos. Imaginaos, 30 vueltas en Alemania. Fabio Quartararo, si os fijáis arriba, acababa de marcar la vuelta rápida. No solamente Bagnaia no conseguía adelantarlo, sino que veía que encima todo, Pecco Fabio, estando por delante suya, estaba siendo más rápido. Final de recta, comete un error y se va al suelo. Gesto típico de Pecco, levantando los brazos, no sé por qué me he caído. No sabemos si es que presionó más la maneta del freno, si metió la moto por un sitio que no era el correcto, si entró con más velocidad. El detalle técnico no lo tenemos, pero siempre tenemos la expresión de Bagnaia, no entiendo por qué me he caído, pero otra vez estoy en el suelo, una caída de rueda delantera. Sí, que suele hacerlo bastante a menudo, ¿no? Bastante a menudo cuando cae o agita la cabeza o levanta los brazos. Es como si no entendiese por qué se cae. Y la última experiencia ha sido en Austin ayer. Sí, sobre todo lo que quiero ver es todas las caídas que han sido 9 caídas por errores suyos. Aquí estamos hablando que ya teníamos una en 2020, las dos de 2021 y esta era la tercera de 2022. O sea, no me ponga a mí aquí solo, que parezco que estoy hablando en un espejo. Si seguimos con la trayectoria de cómo fueron los grandes premios, estamos hablando ya, como he dicho, he cogido las 50 últimas carreras desde que hizo su primer podio y a la siguiente tuvo su primer error. Estaríamos ahora en la carrera 37, la caída de Alemania. Llegamos a Holanda,
Él gana en Holanda, os recuerdo, en esa carrera en la que Fabio Quartararo comete el error de intentar adelantar a Aleix Espargaró y se lo lleva por delante. Aleix consigue entrar en pista, pero Quartararo queda en el suelo. Y eso allana la victoria para Pecco. Pecco gana aquí, gana en Silverstone, gana en Austria. Y espérate, me has puesto esta que es la de Argentina. Todavía hay una carrera anterior, una caída anterior, que es la que quería decir, que es la de Japón. Si os dais cuenta, aquí tenemos gana en Holanda, gana en Inglaterra, gana en Austria, gana en Misano, segundo en Aragón en una carrera que estuvo luchando hasta el último momento con Enea Bastianini. Bastianini no se jugaba el título, él sí estaba dando pasos, acercándose ya a la lucha, había empezado a recortar una diferencia de puntos importante y quedar segundo en Aragón era un gran resultado. Pero llega a Japón, en Japón la carrera no le estaba saliendo muy bien, aún así él estaba inmediatamente detrás de Fabio Quartararo. Pon la imagen, que explique una cosa con la imagen. No, esta es la de Argentina. Tiene que haber una. A ver. La que hay antes. No, no hay ninguna. No me digas que no subió la de. No, esta Bueno, es hay la una que caída. teníamos y después la otra. Vale, pues bueno, después de esta hay una caída que es en la última vuelta y él estaba por detrás de Fabio Quartararo. Él lo tenía difícil para adelantar a Fabio y hizo una estupidez. Porque luego dijo que él lo hubiera vuelto a intentar, pero aquello casi que le cuesta el título. En aquel momento, él intentó un adelantamiento, atacó desde muy lejos, vio que se había equivocado, tiró más de freno y se cayó. Estamos hablando, carrera 43, aquí en la tabla, año 2022, nueva caída en una última vuelta y todo era porque estaban pasando dos cosas a mi punto de ver. Una de ellas era que su rival por el campeonato lo tenía por delante y eso que estaban en posiciones muy atrasadas, la única diferencia era un punto, o sea, si él iba a sumar un punto menos que Quartararo, si él lo adelantaba, pues él iba a ganarle un punto a Quartararo. Pero una gran diferencia que había es que esa carrera que él estaba retrasado, quien estaba primero era Jack Miller, un piloto que ya no iba a seguir en Ducati, que no se esperaba nada de él y en esa carrera él estaba delante. Bueno, afortunadamente para Pecco, tercero en Tailandia, tercero en Australia, primero en Malasia, noveno en Valencia, que era lo que le era simplemente terminando en Valencia, era campeón del mundo y eso fue lo que hizo. Y nada, bien. ¿Qué ha pasado ahora? Pasamos ya a 2023 y ya tenemos aquí en Portugal, lo hizo de cine, todo fue perfecto, cero fallos, dominando como había dominado durante todos los test. Llegamos a Argentina y el primer error. Carrera en lluvia, pero pon ahora sí la imagen de Argentina, porque en solamente una imagen se explica todo. Fijaros, si veis la tabla de la izquierda, ¿quién iba primero? Marco Bezzecchi, con una Ducati, un piloto que no se esperaba que ganase, al menos que no ganase en la segunda carrera de la temporada. Él había adelantado, aunque aquí vemos que está primero Alex Márquez, él ya lo había adelantado, pero si os dais cuenta, él estaba momento antes, él tenía por delante a Bezzecchi y a Alex Márquez y por detrás a Franco Morbidelli. En una situación que él pensaba, no puedo, Franco Morbidelli no me puede ganar. Y Alex Márquez no lo voy a dejar que me gane en su segunda carrera con una Ducati. Tenía esos matices que le hicieron decir, tengo que intentar adelantar a Alex Márquez y tirar para adelante. En ese intento de recortar la distancia, que quedaban 9 vueltas y le llevaba 5 segundos Bezzecchi, en ese intento de o acercarse a Bezzecchi o por lo menos de tener una segunda posición tranquila, pumba, al suelo. Error en solitario suyo. Y ya tenemos la caída de este fin de semana que todos la conocemos, yendo primero nuevamente. Así que al final tenemos en estas últimas 50, en sus 50 últimas carreras, ha ganado 12 veces, ha caído en 12 ocasiones, 4 de ellas yendo primero y 9 de ellas bajo presión. Bajo una presión que siempre le ha metido o el piloto que le estaba jugando el campeonato o el entorno de Italia o Ducatis. Esas son las tres, O las sea, tres salvedades. se ha caído 12 veces. Tengo más Y, datos. perdona, 12 veces, que a ver si me aclaro. Y 4 y 9 son 13. No, no, no. De esas 12 veces que se ha caído, 4 ha sido yendo en primera posición y Vale, 9 fruto de la presión. Las otras 3 hasta completar las 12 fue una con la de Nakagami en Montmeló y las otras 2 fueron en Aragón y Teruel, en el mismo circuito con distinta nominación, que fueron caídas en puestos muy atrasados y en situaciones a principio de carrera y nada, no tenían mucho. cuando ¿Vale? iba primero. O sea, en esas 9 no iba primero. No, en esas 9 eran de las que hemos visto estas imágenes, que era como por ejemplo la de Argentina, que iba en Sí, segunda posición,
la de Japón, que iba más retrasado, en Francia se cae yendo segundo el año pasado, en Qatar se cae, me parece que yendo sexto. En ese tipo de caídas son las 9 que yo cuento que son errores suyos Vale, de bulto, por decirlo de alguna venga, manera. Un dato, mira, más datos. desde que consiguió su primera victoria, es que esto es increíble. Han pasado 29 grandes premios. En estos 29 grandes premios ha conseguido 12 victorias desde que consiguió la primera. O sea, el 41% de sus victorias, o sea, desde que ha ganado la primera, tiene el 41% de sus victorias. Para que hagáis una idea, Que no el está número mal, más. una de cada dos, ¿eh? Sí, en el mejor momento de Valentino llegó al 46, que siempre me acuerdo porque era 46 o 46. Él está en un 41%, o sea que está muy bien. Luego, se ha caído 8 veces, que son el 28%. De estas 29 caídas, sí, el 28%, 8 caídas que suponen el 28% de las caídas. O sea, es que eso es lo demoledor. Eso es lo que le mata, porque la media de ganar una de cada dos es muy bestia, ¿eh? Sí, Yo sí. creo que esto solo lo habrá igualado Marc Márquez. De caerse tanto y todo esto. Es que Márquez es No, un no, piloto. no, no, no. El porcentaje de victorias con respecto a salir a carreras disputadas. Bueno, es que tendría que sacarlo, pero nada más que así a bote pronto me acuerdo, Márquez llega en 2013, en 2014 gana 10 carreras seguidas, o sea que el Claro. porcentaje de Márquez fue muy grande, tiene el récord de mayor número de victorias en una sola temporada. Seguro que Márquez, lógicamente, del 20 para acá, sus cifras han caído muchísimo, pero en el 2019, que o ganaba o quedaba segundo, y los años anteriores, que siempre ha Sí, no, conseguido habría muchas que hacer victorias. una estadística así del 13 al 19. Seguro que son, Sí, vamos. no sé, porque lo Sí, que hizo sí, en el 14 metió 10 de golpe y en el 19 la media de puntos era por encima de 20. O sea, sí, sí, algo. sí. Sí. Pues bueno, lo peor de todo esto y la conclusión, lo que yo saco con esto de Barnaya, es cómo él ahora se levanta de esto. O sea, imagínate, él tiene siempre en la cabeza estas caídas, ¿no? Ya son 4 las caídas que ha llegado, o sea, 4 las caídas que ha tenido yendo en primera posición. Han sido 9 errores suyos y aparte 9 que el año pasado, las últimas 6 son muy recientes, que han sido desde el año pasado a este año, son 6 de esas 9. 6 de ¿Cómo esas se levanta 9. de este? Sí. ¿Cómo se levanta de esto Peco? Lo que pasa es que Peco yo pensaba que conseguir el título el año pasado ya como que un poco esto se había quedado atrás. Incluso la caída de Argentina pensé, bueno, es que también es lluvia, es comprensible, no lo podemos machacar, porque ya en la caída de Argentina siempre tengo presente estos números, ¿no? De todas las veces que se ha caído primero, siempre con la presión, pero pensé, bueno, es lluvia, ¿no? Es algo que podría ocurrir, pero después de caerse ahora de forma consecutiva, que no le había ocurrido antes, caerse 2 carreras de forma consecutiva, y en este caso una vez yendo primero, la otra yendo segundo, además, ¿cómo se levanta de esto Peco? Bueno, aquí en la tabla sí que hubo Cataluña-Alemania el año pasado, fueron 2 caídas consecutivas. Sí, pero bueno, pero sí que hubo 2 caídas consecutivas, pero Cataluña no tuvo culpa él. Pero Ah, bueno, si cogemos de Francia a Alemania, en 4 carreras se cayó 3 veces, ¿no? 2 veces sí por Dios. culpa suya. Bueno, pues veremos, a ver. ¿Y sabes lo que pasa? Que esto lo hablaba con nuestro amigo Giovanni Samagni. Peco en Italia tiene malísima, no prensa, pero sí, no, no. Cuando gana Peco, Gana la Ducati. gana la Ducati. No, el discurso es, con esa moto gana cualquiera. Sí, Y cuando se equivocan, pues bueno, los mismos que cuando gana le desmerecen, imagínate cuando se cae como estos días. Entonces, a mí me da un poquito de rabia que no le reconozcan su talla de campeón, ¿sabes? Y es precisamente en su casa, en Italia. Pero yo creo que es más animadversión hacia Ducati que hacia Peco. sí, Sí, hombre, si dice con esa moto gana cualquiera, es como sí, quitarle el valor a que gane una Ducati. En Italia a mí me llama mucho la atención, todavía hay mucho rosista resentido de su época de Ducati, todavía quedan muchos, y sí. en vez de darle valor a lo que tienen, pues se dedican a criticarlo. Bueno,
A mí me da A bastante mí, pena. yo pienso que Pecco es un piloto, voy a decir una expresión como la copa de un pino, es un piloto buenísimo, muy completo, junto a Quartararo son los dos pilotos más completos que hay. Y encima todo tiene una cosa que a mí me ganó, que fue decidir colocarse el uno, ¿no? Siempre, porque ya he leído por ahí, eso es la presión de llevar el uno, tal. Espero que nadie piense que esto es un maleficio ni nada, esto es algo que le ocurre a Pecco de siempre. Hubiera llevado el 63, se hubiera caído estas dos veces, una gilipollez iba a Claro, decir, sí. una tontería. Pero que yo creo que Pecco es un piloto muy completo, muy rápido. Las Ducati todas van muy bien, pero lo cierto es que quien siempre está delante es él, aunque haya grandes premios como Besekki en Argentina, que fue rápido en seco, fue rápido en mojado, lo hizo mejor que él, pero que en esta ocasión, pues Pecco era muy rápido. Ya lo vimos en la carrera del sprint, lo vimos durante todos los entrenamientos. Hombre, hay que decir, y lo cortés no quita lo valiente, es que la Ducati es básicamente la moto de Pecco. Es la moto, va bien con todo el mundo, sí, pero la Ducati es la moto con la que él ha ganado el mundial, o sea que es su moto, ¿sabes? Y los demás también ganan, pero tiene esa pequeña ventajita. Sí, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque ahora Pecco es el típico piloto que lo valoraremos dentro de 10 años. Hablaremos que Pecco era un piloto, no es como un campeón triste que hemos tenido en el pasado, que no ha ganado muchas carreras o que simplemente ha ganado por otras circunstancias. No, Pecco ganó con una remontada a base de ganar carreras, a base de lo que hizo el año pasado en Malasia, jugándosela con Bastianini. No, o sea, arriesgó su título por adelantar a Bastianini, por coger esos 5 puntos de más, que no lo necesitaba para luchar por el título en Valencia, pero él sí quiso hacer eso. Eso para mí es de un campeón. Pero que, por ejemplo, en la época de Michael Duhan, que todo el mundo sabía que era mejor que el resto de los pilotos que los que compitió en aquella época, pero aún así la NSR 500 era tan buena que le ganaba cada hora con la NSR 500 satélite, le ganaba a Cribillet, que era su compañero, ganaba a Alex Barros, ganaba Eloris Capirosi. O sea, salían pilotos que tenían una moto que le podían hacer frente a él. ¿Y qué hacía Duhan? De buena primera es decir, vamos a descartar el motor Big Bang, que con esto va todo el mundo, y voy a meter el Screamer, que ahora con los nuevos neumáticos yo seré capaz de darle rendimiento a esto. Iba buscando la forma de alejarse de ellos, de marcar su diferencia. Ahora, ¿qué pasa Pecco? Pecco tiene 7 Ducati, sobre todo 6, porque Di Gianantonio sí que está un paso por detrás, pero eso es por piloto, no por moto. Pero los otros pilotos ya lo hemos visto. El Jorge Martín, el Zarco, del Team Prama le pueden pasar por delante. Del equipo de Gresini, pues ya lo hemos visto, ya lo vimos el año pasado con Enea Bastianini, este año ya lo hemos visto Alex Márquez en su tercera carrera. Lástima que le haya ocurrido todo esto, porque a lo mejor en vez de estar hablando de la victoria de Ring, estaremos hablando de la victoria de Alex Márquez. No lo sabemos, pero sí que sabemos que estos pilotos están yendo muy rápido. Pecco va ese paso por delante y todo el mundo piensa que va ese paso por delante porque es el piloto oficial. Y eso yo no lo tengo Mira, tan pues claro. al final valorar un incidente aislado siempre tiene mucho peligro. Lo dijimos en el caso de lo que pasó con Márquez en Portugal. Valorar la caída de Pecco, pues cada uno a lo mejor tiene su versión. Pero esto que has hecho, que es la estadística, es la que echa la luz definitivamente, ¿sabes? Porque puedes decir, es que se salió medio centímetro de la trazada y se fue al suelo. Sí, pero el historial está ahí. Y el, ¿cómo decías tú? El patrón. Entonces, ¿qué patrón sacas tú de Pecco? Que siempre, el patrón es que siempre hay un condicionante que le hace no poder fallar, que tiene que ganar. Esto no quiere decir que cada vez que existe ese patrón caiga, pero siempre detrás de este error hay uno. En la primera vez fue que era su primera victoria, que ya había ganado Morbidelli y que Viñales le estaba recortando. En esta última, que era que no era capaz de despegar a Ring. Porque aquí también otra cosa que hablaremos en otro vídeo que vamos a sacar hoy, que parece que Ring ha ganado porque Pecco se ha caído. Probablemente sí, pero lo que hay que reconocerle es que el ritmo que mostró Ring fue sorprendente. Rodó mucho más rápido de lo que se rodó en la sprint. Al doble de vuelta, rodó más rápido que a la mitad de vuelta. Y eso no lo esperaba nadie, y no lo esperaba Pecco. Pecco él pensaba que con el ritmo que él ya tenía marcado, que Ring se tenía que haber quedado ya atrás. Y Pecco, para mí, forzó. Esa circunstancia no era lo que él esperaba y por eso se cayó. En Argentina, Besekki iba adelante.
Alex Mark iba por detrás y Morbidelli también lo tenía a rueda. No era lo que él esperaba. En Japón tenía Quartararo por delante y Miller estaba ganando. En Alemania él esperaba que iba a ganar con una mano y el que iba por delante era Quartararo y encima todo estaba rodando más rápido que él. En Qatar, Bastianini iba por delante, que él no se lo esperaba y encima todo Martín lo había adelantado. Siempre ha pasado algo. En Misano, en la carrera de la Emilia Romana en 2021, no era capaz de dejar a Márquez atrás, que Márquez no estaba para ganar y sin embargo se inventó medio segundo más rápido para ir a ruedas de Bagnaia. O sea, siempre ha estado eso. Nunca se ha caído cuando le llevaba 12 segundos al otro. No ha pasado eso nunca. Nunca se ha caído en mitad de una carrera remontando. No. Se ha caído en una carrera cuando iba por detrás, cuando él pensaba que tenía que estar delante. Se ha caído en una carrera cuando él iba por delante, cuando pensaba que ya tenía que estar más lejos que el que lo perseguía de atrás. Siempre ha sido eso. Ese es el patrón. Y ahora, el problema es, ahora llegamos a Jerez. El año pasado él gana en Jerez, ¿no? Y ganó en Jerez sometido a presión, porque Quartararo no le soltó en ningún momento. Nunca tuvo Quartararo la posibilidad de adelantarlo, pero siempre lo llevó asfixiado. Y cuando él consigue a base de esas victorias, de ir toda la carrera en esa presión, es como yo pienso que se tiene que quitar de eso. Pero es que también ha conseguido ese tipo de victorias. Claro. Bueno, entonces, los números están ahí. Están ahí los primeros. Repetimos, ha ganado 12 grandes premios de 50, 48%, ¿no? 49. Ha ganado 12 grandes premios de 29. De Y ha 29. ganado, ha ganado, o sea, es que aquí he puesto desde que subió a su podio por primera vez. Desde que subió al podio por primera vez ha ganado 12, o sea, ha ganado 12 carreras en MotoGP, ¿no? Pero desde que consiguió su primera victoria en MotoGP, que fue en Aragón en 2021, la carrera 22 que tengo aquí puesta, desde esa carrera de Aragón de 2021 hasta esta de Estados Unidos han pasado 29 grandes premios, ha conseguido 12 victorias, se ha caído en ese intervalo de tiempo 8 veces, que es el 28%. Y si contamos los últimos 18 grandes premios, por quedarme desde que él empezó a sumar sobre todo estos errores, en los últimos 18 grandes premios ha ganado en 8 ocasiones y ha caído en 6, un tercio de las carreras. Pero entonces, el porcentaje es de 49, ¿es sobre cuántas carreras? El porcentaje de 41, sobre 29 carreras. Desde que consiguió su primera victoria, Sí. que aquí os he hablado, como siempre, os vuelvo loco, pero bueno, para resumir un poco, desde que consiguió su primera victoria en Aragón, han pasado 29 grandes premios. En esos 29 grandes premios, ha ganado 12 veces y se ha ido al suelo en 8 ocasiones. Ha ganado el 41% de las veces y ha ido al suelo en el 28% de las veces. Vale. Es una cifra de caída muy elevada. Vale. Ok. Caída. Entonces no es esta tabla que tenemos viendo, no tiene que ver con eso. Esta es la tabla de sus últimos 50. No he querido poner aquí las estadísticas porque las estadísticas diría que la he sacado de estos datos, pero no las quería poner aquí porque confunden, ¿no? Porque quería deciros porque aquí he puesto 50 carreras y os estoy hablando de las últimas 18 y de las últimas 29, ¿no? Y perdona, bueno, Antonio, es que estas 12 caídas son de las últimas 50. Sí. Sí. Lo que pasa es de esas 12 se ha ido al suelo 8 veces en las últimas 18. ¿Vale? Si nosotros contamos los 18, si contamos para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, desde que gana en Jerez el año pasado hasta ahora se ha caído 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. A ver, sí, se ha caído, no, desde que ha ganado se ha caído en 8 ocasiones, ha quedado tercero 2 veces, no se ha ganado en 8 ocasiones, ha caído en 6 ocasiones, sí, coño, ya me estoy liando. Desde las últimas 18 carreras ha ganado en 8 ocasiones, ha sido tercero 2 veces, que son las de Tailandia y las de Australia, noveno una vez, que fue la de Valencia, y ha caído en 6 ocasiones. O sea, en las últimas 18 carreras se ha caído un tercio de las carreras. Un tercio. En las últimas 18. Desde su victoria en Jerez del año pasado han pasado 18 grandes premios. Vale. En esos 18 grandes premios ha ganado 8 veces y se ha caído al suelo en 6 veces. Y esas 8 hace el 41. No,
El 41 lo hace desde que consiguió su primera victoria. Esa 8 sobre 18 casi hacen casi el 50. Claro. Ahora en el 40 y tanto, ese porcentaje no lo tengo. El Ajá, porcentaje del 41 es que también tiene que ser muy parecido. El 8% de 18 tiene que ser 43 o por ahí. claro. El 41% es desde que consiguió su primera victoria. Vale, Y vale. desde que consiguió su primera victoria, que fue en Aragón, que es en Aragón, a final de Aragón, a esto tendríamos que sumarle a las 18 carreras, pues hasta las 9 carreras más. Si rebobinamos 9 carreras más, hace 29 carreras. En esas 29 carreras, sus victorias son 12, sus caídas son 8. Ah, Y vale. siempre en este intervalo de ampliar de 18 a 29, pasamos ya, si en el otro teníamos un tercio de caída, aquí baja un poco, tenemos un 28% de las caídas, que es prácticamente un tercio también de las caídas. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, esta tabla está bastante chula y vemos eso, el patrón que es bastante, lo que dices tú, comete errores inesperados, ¿verdad? O errores no de una Para mí, pelea, a no, mí repetitivo. Comete sí, errores repetitivos. vale, Se va mucho porque Marca es un piloto que va mucho al suelo. Siempre las estadísticas de piloto está allí, pero siempre sabe cuándo caerse. Normalmente no se cae en carrera. Me refiero a los años que ha sido campeón del mundo, ¿no? En los años que ha sido campeón del mundo, acuérdate aquel año que sacamos que se había caído al suelo no sé cuántas veces. O sea, que eran 25, 25 veces se había ido. Y de esas 25 creo que era una solo en carrera o dos en carrera. Todas las dos, demás habían, dos en carrera. Todas las demás habían sido en entrenamiento. Y sin embargo, Peco es un piloto que se va muy poco en entrenamiento, va poco al suelo, pero se va mucho en carrera. Y la verdad que no existe otro campeón que se haya ido tantas veces al suelo en carrera. sí, sí, está clarísimo. Para Bueno, ahí pues no, nada, ni siquiera, o sea, por ejemplo, Kevin Swan en el año 89 fue el piloto que más victorias consiguió aquel año, año que ganó Lawson, segundo fue Rainier, fue tercero. Y aun siendo el piloto que más veces se fue al suelo, quedó tercero en el campeonato. Perdona. Aun siendo el piloto que más veces ganó, más carreras consiguió, fue tercero. Pero es que también fue el piloto que más veces se fue al suelo en carrera. claro. Aún así Muy se fue bien, menos que Peco el año pasado. venga, pues listo, nos vamos y nada, gracias por estar ahí. El patrón de Peco y a ver, está por aquí, esta es. Los fantasmas de Banaya al descubierto. Sí. Peco es su Hasta luego. propio enemigo de sí mismo. Exacto. Hasta luego. Adiós. Y lo siento por haberos calentado la cabeza.